Los pilares del globalismo, si te he entendido bien, son la destrucción de los estados-nación, o al menos dañarlos, establecer un enemigo común, y luego, evidentemente, es la creación de una red de fundaciones, y evidentemente los oyentes, alguno puede entender que lo que estás diciendo es que hay un millonario acariciando un gato detrás de una... ese ejemplo lo he puesto alguna vez en el programa a modo de broma, ¿no? Recordando un poco también al inspector Gadget, ¿no? Que aquellos famosos dibujos animados en los cuales aparecía el millonario. No estamos hablando que haya gente sentada alrededor de una mesa decidiendo lo que va a hacer con el mundo. Lo que estamos diciendo es que hay muchos millonarios, hay muchos filántropos, hay también políticos, hay grandes empresarios que, como es evidente, pues quieren sacar el mayor partido al mundo. Y antes se tenían que circunscribir a sus propias fronteras, pero ahora no. Gracias a ese movimiento internacionalista globalista han conseguido pues que se puedan aplicar determinadas recetas en varios sitios a la vez. Y por lo tanto hay batallas entre ellos mismos por ese control. Por eso digo que no hay esa visión de la conspiración, de que hay una serie de familias que se reúnen y que deciden por dónde va a ir el mundo, es errónea. Y yo creo además que está siendo permitida o impulsada por ellos mismos. De hecho, si te fijas, la censura en las redes sociales, la censura en las grandes tecnológicas, no suele afectar a las personas que lanzan ese tipo de discurso. Es decir, cuanto más salvaje vayas en la teoría de la conspiración, más fácil es que tu mensaje pueda llegar y nunca te banean, nunca te censuran ningún vídeo. Es decir, interesa que exista esa visión porque es una visión infantil y, bajo mi punto de vista, errónea. Pero sí que hay luchas intestinas entre toda esta gente, como es evidente, ¿no? Porque quieren aumentar su poder, ¿no? El caso de Soros, el cual pues siempre se pone en la diana, ¿no? Como ejemplo de esto, antes te he mencionado el caso de Open Society, es claro porque Soros lo que busca siempre es generar conflictos o participar de ellos, obtener información de primera mano y luego utilizarla para hacer negocios. Es que esto es normal, se ha hecho de toda la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que poco a poco Soros ha ido obteniendo más poder. ¿Cómo? Fundamentalmente porque Open Society se ha convertido en un aliado de la ONU. Y también de la USAID, la entidad o la agencia norteamericana que se dedica a, en teoría, ayudar a países del tercer mundo. Perdona que te interrumpa, pero sí. Ahora que comentas y que introduces la figura de Soros, que para muchos es como el gran villano que está detrás de todas las acciones. Pero yo voy a citar algo que es un hecho, ¿eh? Esto no es ninguna conspiración, esto es realidad. Cuando estalla el escándalo de los correos de Hillary, hay uno que Hillary viene a contestar algo así como... se borraron muchos, ¿eh? Se borraron muchos porque si hubieran aparecido todos creo que hubiera sido algo más impresionante. Pero lo que viene a decir es que me ha escrito un correo, el hijo de Soros quiere esto, quiere el otro, y hay, por ejemplo, ciertas peticiones sobre qué hacer en Kosovo, qué medidas tomar, y todo ello evidentemente no implica que los políticos luego hagan lo que quieran, claro. Digan, pesado, me quiere presionar, pero bueno, yo puedo explicar una anécdota de España para que lo entiendan los oyentes. Yo conozco a alguien que tiene en este país muchísimo dinero. Cuando digo muchísimo dinero, no son 3 millones de euros. La cifra extraordinaria. Este tipo le he escuchado una conversación hablar con respecto a un miembro digamos que del Parlamento español, diciendo que te hemos colocado ahí para que hagas esto y esto. Este tipo de gente tiene contacto directo con los políticos al más alto nivel. Y repito, no quiere decir que luego estos políticos, porque los políticos son especialistas en hacer lo que en la serie de Wire se dice mira como la danza de la lluvia, ¿no? Te hacen la danza de la lluvia, si llueve dicen que es por la danza y si no llueve te cobran otra vez para que hagas una danza. Entonces, ellos te pueden contar una milonga, pero que ese contacto directo y que esa voluntad de hacer lo que les puede beneficiar por determinadas cuestiones, por una cuestión ideológica, porque tienen vínculos con la zona del este de Europa, por lo que tú quieras determinar, ese contacto directo existe. Mira, yo soy también muy partidario de todo lo que es la teoría de la elección pública de Buchanan,
que plantea la política como una cuestión de incentivos. Y al final yo creo que esto hay que verlo como incentivos. Es decir, tenemos a gente que tiene poder, que tiene además una red de organizaciones no gubernamentales importantes para crear climas de opinión, para financiar medios de comunicación. En el caso de Ucrania, estás hablando del este de Europa, pero el caso de Ucrania, por ejemplo, es evidente también, ¿no? Con todo el tema del Euromaidán y como también por parte de Open Society y de Soros, pues se intentó por todos los medios financiar un cambio político, ¿no? El interés puede ser bueno, puede ser malo, o puede ser medio pensionista, o puede ser directamente que pensará Soros, oiga, pues con el siguiente gobierno, pues a lo mejor voy a ganar más dinero. Si es que ahí yo no entro, pero que ese contacto al más alto nivel es evidente. En España, la primera reunión que tuvo Sánchez fue precisamente con Soros, con el propio hijo de Soros se ha reunido muchas veces, pero Soros es la cara visible de un tipo de inversor que gana dinero generando inestabilidad. Pero es que esto es más viejo que el TVO. Entonces, ¿qué pasa? Que él, de alguna manera, está en la diana, es un espantapájaros. Hablamos mucho de él, el caso de Open Society es evidente. Has dicho tú el conflicto de los Balcanes, yo añado Ucrania, pues no hablar de la primavera árabe, de todo lo sucedido en los países del norte de África, ¿no? Entonces, son gente que tiene estructuras que ayudan a gobiernos a realizar determinadas acciones que los gobiernos no pueden hacer por sí mismos. Y eso es necesario. Es decir, los gobiernos necesitan gente sobre el terreno, ¿no? En el caso de la primavera árabe también fue así. En España dicen que su base de operaciones es Cataluña, precisamente, ¿no? Sé que conoces tú muy bien esa tierra, ¿no? Y sobre todo lo que hace es usar las buenas relaciones que tiene con agencias de la ONU para intervenir en conflictos de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿que hay una línea directa de este tipo de gente con los presidentes de los gobiernos? No solo hay una línea directa, es que en muchos casos son ellos los que dan audiencia a los presidentes de los gobiernos. Es decir, las reuniones del Foro Económico Mundial, no en las mesas que vemos todos en YouTube, cuando suben las conferencias y todo esto, sino luego cuando hay reuniones, de igual manera que hay reuniones después de los consejos de gobierno de la Comisión Europea, cuando se producían presencialmente, etcétera, etcétera, cuando hay reuniones en el marco del G20, bueno, pues hay unos que tienen más poder y otros que tienen menos políticos. Y también hay empresarios y filántropos que les gusta a ellos llamarse filántropos, cuando el filántropo nace fundamentalmente del modelo aquel de Ford, ¿no? Que lo que se intentaba era pagar menos impuestos y sobre todo pues intentar conseguir una visión buena o buenista por parte de la sociedad, ¿no? Y así nacen esas fundaciones, hasta que han llegado a tener tanto poder. Estamos hablando de fundaciones, como no hablar de la fundación de Bill y Melinda Gates, que es la principal financiadora de la Organización Mundial de la Salud. Estuve haciendo un programa especial no hace mucho sobre las grandes tecnológicas y hablando de Bill Gates y creo que es la mayor fundación que hay del mundo, ¿no? Con lo cual el poder que tiene es más que evidente. Es decir, tienen dinero, tienen contactos, son gente muy inteligente. También hay que plantear esto y ponerlo sobre la mesa. Es decir, son gente que tiene muchos recursos, no solo económicos, sino intelectuales, y que llega un momento en sus vidas que lo que les pide el cuerpo es mover las piezas del ajedrez, no ser una pieza del ajedrez. Yo entiendo que esto tiene que tener un componente psicológico también. La verdad es que desde este punto de vista no lo he escuchado o no lo he estudiado nunca. Pero es la vieja idea platónica, como te comentaba, de que los hombres deben ser dirigidos por un grupo de sabios usando todos los ingentes recursos que tienen a su disposición, ¿no? Y yo entiendo que llega un momento en la vida de estas personas en las cuales, bueno, pues aspiran a tener mando en plaza, ¿no? Yo creo que es muy humano. Alguno a lo mejor, algún cristiano dirá que más que humano es otra cosa, ¿no? Pero efectivamente yo creo que es natural y es normal. Y negarlo, yo creo que lo que hace es aumentar precisamente el poder para que sigan actuando entre bambalinas, ¿no? Ahora, yo no pienso que sean todopoderosos, ¿eh? Aquí hay un caso en España. Bueno, hay dos casos, pero hay un caso que es escandaloso, que en mi opinión es el de Mario Conde. Mario Conde, esto ya cada cual tendrá su visión, pero la mía es que cae cuando quiere meterse en política. Y un detalle que es verdaderamente alucinante y que algún día tendremos que explicar es cómo se empieza a investigar ciertas organizaciones satánicas de España para ver si Mario Conde está metido. Y esto parece una broma, esto se cuenta así, pero parece pero bueno, esto está escrito en libros y está hasta documentado. ¿Cómo se cree que Mario Conde forma parte de la organización que existe, que se puede encontrar la información sobre ella, para ver si está relacionado? Y pasa lo mismo con Jesús Gil cuando intenta dar el salto ya de ser una especie de pon a Ceuta y Melilla, y ahí ya entramos en palabras mayores.
Bueno, la conexión de Conde con la masonería siempre se comentó mucho. La relación que tenía con la banca norteamericana era evidente. Y bueno, no hace falta irse tan lejos, Jordi. Fíjate, por ejemplo, qué tipo de investigaciones hacía el comisario o el excomisario Villarejo sobre los miembros del gobierno. Si lo que se busca es información vaginal, información espiritual, información de todo tipo. Y el satanismo está mal entendido porque en España, quizás también por la cultura católica que hemos tenido, el satanismo siempre se identifica con las misas negras y con todo este tipo de movimientos en los cuales se sacrifican animales y todo esto. Pero no, hay un movimiento claro de hace mucho tiempo, que es que luego se ha desvirtuado, ¿no? Por todo el tema también de la desinformación con respecto al iluminismo. Pero esta gente los adoradores de Satán, o que algunos piensan que son adoradores de Satán, en realidad no son adoradores de Satán, sino que son adoradores de Lucifer, que enganchan mucho esto con la tradición masónica, y que lo que plantean es que hay una serie de personas que llegado a un determinado nivel tienen que tener un conocimiento especial, y que ese conocimiento especial les faculta para gobernarnos a los demás. Y yo siempre digo una cosa, el problema de esto no es que luego en la realidad sea cierto, sino que hay gente que se lo cree. Entonces, el hecho de que haya personas en estructuras de poder convencidos de que tienen una misión mesiánica, sea de Dios o sea de Lucifer, a mí la verdad es que me preocupa bastante. Sobre todo si estas personas son las que están tomando decisiones no solo sobre nuestras haciendas, sino también sobre la salud, ¿no? Y esto a mí me parece muy relevante. Claro, los servicios de inteligencia y las empresas de consultoría, y esto además lo sé porque yo tengo formación periodística, he trabajado también en el periodismo y sé a lo que se dedican las empresas de consultoría, especialmente las del ámbito de la información, que lo que hacen fundamentalmente es mezclar verdades con mentiras para desacreditar cualquier crítica al sistema de pensamiento único. Entonces, los que siguen determinados autores y páginas web de información alternativa lo saben bien, aunque muchos de ellos no sean del todo conscientes de hasta qué punto sirven al propio sistema para mantenerse, ¿no? Y el ejemplo claro, por ejemplo, es el de Bill Gates, que lo comentábamos antes. Él es atacado por los más críticos, ¿no? Señalando el supuesto objetivo de implantar un chip oculto en las vacunas, lo cual es una barbaridad desde cualquier punto de vista. A poco que se investigue, a poco que le interese a alguien investigar esto, ¿cómo puede alguien pensar que se está metiendo en las vacunas un chip? Hombre, alguien que tenga muy poca información lo puede pensar, pero cualquiera que se interese se da cuenta de que esto es una barbaridad, es un despropósito. Está basado parcialmente en algunos elementos ciertos. Está la tecnología del Quantum Dots, está que ha promocionado Microsoft, está el ID 2020, que es el proceso, el plan para conseguir un censo global, ¿no? Todo esto existe. Pero al final, lanzando desinformación y mezclando verdades con mentiras, sobre todo utilizando a personas de buena voluntad, que son al final las que son un poco las balas del cañón, ¿no? Pues consiguen que se desinforme y que no se hable de cosas que son verdaderamente relevantes. Yo no lo he dicho nunca, pero yo creo que Q, por ejemplo, es un caso claro de esto que te estoy diciendo. Yo estoy convencido de que es una creación de inteligencia para llevar al país y a un determinado grupo de población que se plantea cosas para llevarlas a un callejón sin salida. Quien crea que lo que estás comentando es algo conspiranoico o es una locura, yo le conmino a que busque información, incluso en Wikipedia, ¿eh? Porque a veces no es una cuestión de que la información no esté disponible, es que nadie centra el foco en ella. Pero yo les conmino a que busquen información sobre de verdad lo que ocurrió con el ataque terrorista a la embajada americana en Libia. Y todo aquello, lo recordarán algunos oyentes de una supuesta película llamada La inocencia de los musulmanes, que había sido la causa de ese ataque. Que vayan a Wikipedia, que busquen toda esa información relacionada, lo leerán en 5 minutos y se van a llevar las manos a la cara. Mira, lo que dices de la información oficial es muy evidente. Yo he trabajado en medios de comunicación como Forbes, por ejemplo. He trabajado en el diario Expansión. He trabajado en la revista Capital. Es decir, he estado en los medios de comunicación, o buena parte de los medios de comunicación que son referentes o de alguna manera lo han sido en algún momento, ¿no? Del periodismo económico. Y yo hago un trabajo periodístico puro y duro, buscar fuentes, información oficial, etcétera, etcétera. Luego tengo también mis fuentes propias que me dan algunas pistas, pero que son cosas que no puedo probar y que por lo tanto no puedo decir, como es evidente, ¿no? Y yo en el programa que hago todos los sábados, que se llama El Gran Reseteo, precisamente
por el concepto acuñado por el Foro Económico Mundial y que pensé que me iba a servir muy bien para ir desgranando algunas de las cosas que te estoy planteando aquí, yo hago todos los sábados un programa en el cual utilizo el 99% del programa de información oficial, pero información oficial que se puede comprobar en informes de gobiernos, de think tanks, doy las fuentes, pongo enlaces, y aún así, no solo hay mucha gente que considera que lo que estoy diciendo es conspiranoico, como bien decías, sino que el propio YouTube censura contenidos. Censura contenidos en los cuales se está hablando de información oficial dada, por ejemplo, por el gobierno de Estados Unidos. Y digo, oiga, ¿pero cuál es el problema aquí? Ahora, afortunadamente con Internet, podemos buscar las fuentes. Es mucho más sencillo que antes. Antes teníamos que ir a bibliotecas, tal, era un lío. Pero ahora yo me puedo descargar el último informe de la Fundación Rockefeller y ver a ver en qué va a invertir. O me puedo descargar también la nueva estrategia de defensa de Estados Unidos. O puedo ir a los archivos del DARPA, a la página web del DARPA, de la agencia norteamericana, y ver lo que se está investigando ahí. Y ver cuánto tiempo... Claro. Maravilloso, entonces, importante esa empresa, esa organización. Es la madre de Internet y la madre de muchísimos avances militares y civiles que, bueno, eso merece, ya no diría un programa, merece una... Yo le dediqué 2 programas, precisamente, recientemente, al DARPA. El DARPA es, bueno, pues, de alguna manera... Mira, el DARPA es un ejemplo claro de lo que te estaba comentando antes del matrimonio entre gobiernos y multinacionales. El DARPA trabaja codo con Silicon Valley. Tú mismo acabas de mencionar ahora el caso de ARPANET, que es el germen de Internet, pero es que hay más. Es que LifeLock, que es el experimento, el proyecto de DARPA para crear un Facebook, antes de que existiera Facebook, el DARPA se plantea, bueno, ¿qué podemos hacer para obtener información de las personas y que nos la den voluntariamente? Bueno, pues creamos una red social y entonces hay un proyecto que se llama LifeLock, que casualmente se cierra el día antes de que se cree Facebook. Casualmente, ¿no? Yo siempre he dicho que el mayor problema que tiene la sociedad actual es que no nos van a obligar a pasar por el aro. Vamos a pasar nosotros. Es más, vamos a pedir nosotros el aro para pasar por él. Porque a quien le digas, tú ya, que somos más o menos de la misma edad, si a ti te dicen hace 20 años que íbamos a estar todos poniendo todos nuestros datos en Internet voluntariamente, que íbamos a poner ahí en Facebook, ¿a dónde nos vamos de vacaciones? Las fotos de nuestros hijos. Si nos hemos comprado un coche mejor o peor. Hubiéramos dicho, pues estamos locos. No se lo hubiera creído nadie. Yo me acuerdo perfectamente cuando me gusta mucho la tecnología y leo sobre lo que va a venir en los años siguientes. Me acuerdo cuando se estaba investigando sobre colocar la huella dactilar en los móviles para una entrada más rápida. Y se lo comentaba a un amigo y me decía, eso nunca va a llegar porque la gente no va a aceptar tener su huella dactilar controlada por compañías. Eso es absolutamente estúpido. No solo ha llegado la huella dactilar, ha llegado el reconocimiento facial y ha llegado absolutamente todo. Y la gente se queja si el móvil no lleva esas tecnologías. Entonces, no es que... Yo es que no sé... No creo que vamos a... No considero que vayamos a entrar voluntariamente. Es que vamos a entrar voluntariamente y vamos a pagar la entrada. Bueno, ya la estamos pagando, ¿no? El caso del Google, que acaba de presentar resultados hace poco, ¿verdad? Y si uno va y analiza cuáles son los resultados de Google gana dinero fundamentalmente con la publicidad, ¿no? Y gana dinero con la publicidad porque es la mayor máquina de extracción de datos del mundo. Porque nosotros voluntariamente... Cuando realizamos cualquier búsqueda, no solo le estamos facilitando el dato de la búsqueda a Google, sino que estamos facilitándole algo que ellos llaman el excedente de datos, que le estamos facilitando nuestra IP, a raíz de nuestro historial de navegación le estamos facilitando también el target publicitario que tenemos, más o menos la edad, los intereses, etcétera, etcétera. Y con eso, ellos pues hacen dinero. Yo lo que critico es que no nos paguen. Los tendrían que pagar. Google nos tendría que pagar por esos datos. Ya no entro en si la cesión es voluntaria o no. Pero es que hay mucha gente que ni siquiera es consciente que está realizando esa cesión, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya estamos pagando y efectivamente es así, ¿no? Cuando se...